Gracias. ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien. Bien, bien. Me alegro. Miren, jóvenes, vamos a ver una cosa. Miren, nosotros vimos la semana pasada lo que es la cinemática, estudia el movimiento sin importar las causas. Eso es que vemos el movimiento, medimos la distancia que recorre, el tiempo que tarda, vemos si el movimiento es con velocidad constante o si es con aceleración constante. El movimiento con velocidad constante se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento con aceleración constante se llama rectilíneo uniformemente acelerado. Vimos también el movimiento circular uniforme y vimos la velocidad relativa. ¿Qué pasa? En los problemas resueltos vimos los problemas de ejemplos de movimientos rectilíneos. Vimos, creo, también algo de estos ejercicios que vimos. No sé si vimos de velocidad relativa. Creo que no. Entonces, el video de hoy es de lo que faltó de ver de ejemplos en cuanto al movimiento circular uniforme y la velocidad relativa. Los ejercicios de ejemplo para culminar el entendimiento. O sea, vamos a ver los ejercicios ejemplo del movimiento circular uniforme y de la velocidad relativa. Entonces, para eso tenemos un video. Bien. El video es el siguiente. Entonces, vamos a verlo. Y es esto. Se ve en la pantalla todo. Sí. Comenzamos. Jóvenes. Esperen un momento. Ok, entonces vamos a ver. Habíamos visto anteriormente lo último que fue velocidad relativa. Entonces, vamos a ver los problemas resueltos. Dice así. Vamos a ver este primer ejercicio que dice, el aspa de un abanico tiene un radio de 0.8 metros, si el abanico da 20 vueltas en 2 segundos, ¿cuál es su velocidad? Esa es la velocidad lineal. Jóvenes, ¿se escucha bien todo? Sí, maestro. A mí se me está cortando, profesor. Un poco entrecortado, se escucha. Todo. Todos le pasa lo mismo. Yo le escucho entrecortada, maestro. Vamos a ver. Es Yo la velocidad también. lineal. Entonces, ¿cuál será su velocidad angular? Bien, ¿se escucha entrecortado todavía? Profesor,
realidad no se entiende. No se entiende, nadie entiende lo que dice. Yo sí. Sí, maestro, se entiende. No se entiende porque se está cortando. Profesor, lo Y que a todos se le está cortando. No, a mí no. Ok. Como habíamos Sí, dicho, cuando usted empezó ya de último ya no se estaba cortando. la frecuencia es el número de vueltas en la unidad de tiempo. Y el periodo es el tiempo en que se tarda en dar 2 vueltas. Entonces, nosotros nos piden la velocidad lineal y hemos visto anteriormente lo siguiente. Que la velocidad lineal déjenme ver aquí. Ok. La velocidad lineal es 2pi partido periodo. También es 2pi por radio partido, digo, por la frecuencia. Ok. Entonces, como la velocidad también es 2pi partido de la frecuencia, ustedes tienen el número, la frecuencia es el número de vueltas entre la unidad de tiempo. Mírenlo ahí. 20 entre 2, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Joven, no. Hello, buena. No, maestro. No. Ok. Entonces, la frecuencia es número de vueltas en la unidad de tiempo. Entonces, número de vueltas es 20. El tiempo es 2 segundos. 20 entre 2 le das 10 oscilaciones por segundo, o sea, 10 Hz. Bien, entonces, ya tenemos la frecuencia, que es esto que está aquí. Entonces, 2pi por radio por la frecuencia. Entonces, 2pi, ustedes saben que es 3.14, por el radio, que es 0.8, por la frecuencia, que es 10 oscilaciones por segundo. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual a 50.24 metros sobre segundo. Entonces, ya tenemos la velocidad lineal. Entonces, como sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, como vimos anteriormente, despejamos la velocidad angular, que es lo que nos piden, y va a ser igual como la velocidad angular la tenemos que dejar sola para despejarla. R pasa dividiendo y la velocidad angular va a ser velocidad entre radio. Va a ser 50.24 entre 0.8 metros. Eso me va a dar 62.8 metros radianes sobre segundos. La velocidad angular se mide en radianes. Bien. ¿Se entendió? Sí, Okay. maestro. Entonces aquí dice, un automóvil al tomar una curva y en cierto instante se mide una aceleración centrípeta de 7.4 metros sobre segundo cuadrado. Si el radio de la curva es 120 metros, hallar la velocidad lineal del automóvil. Entonces, sabemos que la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido radio. ¿Verdad? Tengo la aceleración centrípeta. Tengo el radio, que es 120 metros. De la ecuación de la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado partido radio, yo puedo despejar la velocidad. Para despejar la velocidad la tengo que dejar sola. R está dividiendo y pasa multiplicando. Entonces, del otro lado me quedaría velocidad al cuadrado es igual a A por R. Entonces, para yo eliminar el cuadrado de la velocidad, lo del otro lado tiene que pasar con la operación inversa, que es raíz cuadrada. Entonces me queda que la velocidad es igual a raíz cuadrada de la aceleración por el radio. Velocidad es igual, entonces al sustituir 7.4 metros sobre segundo cuadrado por el radio, me da, al multiplicar eso y buscar su raíz cuadrada, es 29.8 metros sobre segundo. Wow, ¿qué pasó aquí? Déjenme ver algo, jóvenes.
Esperen un momento. Denme un momento. Denme un momento. Ok, vamos a ver aquí. Algo. Y lo que pasa es que, ok, bien, vamos arriba ahora. Ok. Ahora sí. Bien, entonces, un río fluye hacia el este. Ustedes saben que el este es hacia la derecha del eje X. ¿Entienden? Sí, se entiende. O sea, un río fluye hacia el este con velocidad 3 metros sobre segundo. Un bote se dirige hacia el este, aguas abajo, con una velocidad, con velocidad relativa con relación al agua de 4 metros sobre segundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando? El río fluye a 3 metros sobre segundo en dirección este. Y el bote también, con relación al agua, a 4 metros sobre segundo. O sea, eso quiere decir que el río va a 3 metros sobre segundo hacia el este, hacia la derecha. Entonces, sobre el mismo río, con relación al agua, el bote va a 4 metros sobre segundo. Entonces, quiere decir que el bote va a ir a 7 metros sobre segundo, porque si ya él va a 3 metros sobre segundo, el río va a 3 metros sobre segundo, y con respecto al río, el bote va 4 metros sobre segundo, eso quiere decir que la velocidad con la que la va a ver una persona que esté parado en la orilla va a ser de 7 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Eso es exactamente igual a que usted vaya en una guagua que vaya a 3 metros sobre segundo y usted en la misma dirección de la guagua vaya a 4 metros sobre segundo con respecto a ella. ¿Se entiende? Si usted está encima de una guagua que va a 3 metros sobre segundo y usted va en la misma dirección dentro de la guagua, 4 metros sobre segundo, ¿cuál va a ser su velocidad? 7 metros sobre segundo. ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, maestro. Ok. Entonces, vamos a ver soluciones. La velocidad del bote respecto de la tierra va a ser la velocidad del río más la velocidad que tiene el bote respecto al río, es decir, 7 metros sobre segundo. Cuando el bote navega en sentido contrario, entonces vamos a ver, cuando el bote navega en sentido contrario a la corriente, la velocidad del bote respecto a la tierra menos b, es decir, a menos 1 metro sobre segundo. O sea, dice, calcular la velocidad del bote respecto a la tierra cuando el bote se dirige hacia el este, río abajo, y cuando se dirige hacia el oeste. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si el río va a 3 metros sobre segundo en dirección este, ¿verdad? Y usted, o sea, el río va a 3 metros sobre segundo, pero el bote respecto al río va a 4 metros sobre segundo en dirección contraria con respecto al río, lógicamente la velocidad va a ser de 3 metros sobre segundo menos 4. Es lo mismo que si usted va dentro de una guagua a 3 metros sobre segundo y entonces usted dentro de la guagua va en sentido contrario a 4 metros sobre segundo, una persona que esté afuera lo va a ver a los 3 metros sobre segundo que va la guagua, menos los 4 metros sobre segundo que usted va en dirección contraria. ¿Se entiende?
Entonces, cuando el bote navega en sentido contrario a la corriente, la velocidad del bote respecto de tierra es c menos b, es decir, menos 1 metro sobre segundo. Bien, ¿se entiende? Sí, profesor. Sí, maestro. Maestro. Calcular el tiempo que tarda el bote en desplazarse 100 metros hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida 0. Solución. La velocidad para ambos casos. Exacto. Exacto. La velocidad cuando el bote va en la misma dirección, en el mismo sentido que el río, el tiempo que tarda el barquero en hacer el viaje de ida es exacto. Tiempo va a ser igual a distancia sobre la velocidad absoluta. Al principio, recuerden que era la velocidad del río más la que va el bote respecto al río. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo que tarda en hacer el viaje de vuelta es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. El tiempo que tarda en hacer el viaje de vuelta es igual a, exacto. Por ejemplo, vamos a ver de nuevo la pregunta. Exacto. Exacto. Dice, calcular el tiempo que tarda el bote en desplazarse 100 metros hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida 0. O sea, ¿qué pasa? 100 metros. ¿Qué pasa? Primero, cuando el bote va en el mismo sentido que el río, que va a 7 metros sobre segundos, ¿verdad? 7 metros sobre segundos, el tiempo que va a tardar en recorrer los 100 metros, nosotros tenemos que la velocidad que va el bote al principio es de 7 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad es distancia entre tiempo. ¿Qué pasa? Me interesa el tiempo. El tiempo pasa, estaba dividiendo aquí, pasa para este lado multiplicando. Y la velocidad, que es 7 metros, es esta. Pasa dividiendo. Entonces, 100 metros entre los 7 metros sobre segundos, ¿cuánto me va a dar? 7 entre 100. Un momento. Exacto, perdón. 100 metros entre 7 es igual a 14.29. 14.29 segundos. Entonces, ese es el tiempo que tarda en recorrer los 100 metros. Entonces, el tiempo que tarda en hacer el viaje de vuelta, o sea, después de que recorre los 100 metros, va a ser la distancia a la que se encuentra del punto de partida, que son los 100 metros que recorrió, entre menos 1, porque esa es la velocidad con que regresa. Entonces, el tiempo va a ser distancia sobre velocidad, 100 metros entre menos 1 va a ser igual a menos 100 metros, más el tiempo que tardó en llegar a los 100 metros, va a ser 114.3. Recuerden, vamos a ver el problema nuevamente. El bote tiene dos partes. Él va a favor de la corriente. La corriente del río es 3 metros sobre segundo, ¿verdad? Más los 4 metros sobre segundo que va el bote con respecto a la corriente son 7 metros sobre segundo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia que recorre, que son 100 metros, entre el tiempo que me da 14.3. Aquí, esto me da 14.3. Ese es el tiempo en que se mueve a favor del río. Luego está el tiempo que tarda en regresar, que va a menos 1 metro sobre segundo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia, que es 100 metros, entre menos 1, que va a dar eso, un total de
14, perdón, de 100 segundos. Entonces, el tiempo que tardó en recorrer los 100 metros más el tiempo que tardó en regresar a los 100 metros va a dar 114.3 segundos. Ok, vamos a ver este ejercicio de velocidad relativa. Un avión vuela hacia el norte con una velocidad de 260 kilómetros por hora. ¿Verdad? Él va, exacto. Y el viento sopla hacia el este, mírenlo aquí, a 80 kilómetros por hora. Hallar cuánto se desvía de su curso el avión en media hora de camino. ¿Cuál es la velocidad real del avión? Entonces, ustedes saben que las velocidades son vectores, ¿verdad? Ustedes saben que el avión vuela 260 kilómetros por hora en dirección norte, pero el viento lo empuja 80 kilómetros por hora hacia el este. Entonces, cuando sumamos los vectores, ustedes ven que son perpendiculares y podemos sumarlo por el teorema de Pitágoras. La velocidad va a ser del cateto opuesto del cateto adyacente. La velocidad resultante va a ser raíz cuadrada de 260 al cuadrado más 80 al cuadrado. La raíz cuadrada de esos 272 kilómetros por hora. El ángulo que se desvíe el avión va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Exacto. Eso es una función que la tangente de un ángulo es el cociente, es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si yo tengo eso y encima de eso le busco el inverso de la tangente, o sea, yo tengo la tangente, entonces le busco la función inversa, entonces me va a dar el ángulo. Bien. Okay. Yo no voy a poner mucho ejercicio con eso de la tangente. Bien. Vamos a ver este ejercicio. Una rueda de 25 centímetros de radio gira con una velocidad angular de 50 radianes sobre segundo. A. Determinar su periodo y frecuencia. B. La velocidad de una partícula en el borde. O sea, la velocidad de una partícula en el borde aquí es simplemente la velocidad lineal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad angular es 50 radianes sobre segundo, yo tengo una fórmula que dice que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. 2pi, que es una constante, la tengo. La velocidad angular la tengo, despejo la frecuencia. Entonces, para yo despejar la frecuencia, el 2pi que está multiplicando pasa dividiendo, eso es una constante. Tenemos la frecuencia angular en radianes sobre segundo de radio, por lo cual podemos despejar F. Como trabajamos con el sistema internacional, llevamos el radio a metros. Tenemos que, una cosa, nosotros no podemos trabajar ni con centímetros, ni con milímetros, ni nada de eso. Tenemos que llevarlo a metros. O sea, porque nosotros trabajamos con el sistema internacional, que es el MKS, metro kilogramos segundo. Entonces, al despejar la frecuencia de aquí, tengo que dejarla sola. El 2pi pasa dividiendo y la frecuencia es igual a 50 radianes sobre segundo sobre 2pi, 2 por 3.1416, o sea, 2 por 3.14, que es 50 entre 6.2832. Eso me da que la frecuencia es 8 sobre segundo, o sea, 8 Hz. Eso quiere decir que por cada segundo que transcurre, da 8 vueltas. Entonces, ya el periodo es fácil de obtener porque el periodo simplemente es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo es 1 sobre la frecuencia, 1 entre 8. Me da 0.125 segundos, ese es el periodo. Ese es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vuelta. Bien. Entonces, la velocidad angular, que es igual a la velocidad tangencial, perdón, que es igual a la velocidad angular por el radio, simplemente va a ser igual a velocidad angular por el radio. Como tenemos W y R, podemos hacer lo siguiente. W, que es la velocidad angular, que nos la dan 50 radianes sobre segundo, por el radio, que es 0.25 metros,
Eso es igual a 12.5 metros sobre segundo. La velocidad lineal de 12.5 metros por cada segundo. Una velocidad alta. Bien. Aquí tenemos movimiento circular uniforme. La Luna gira alrededor de la Tierra, efectuando una revolución en 27.3 días. O sea, la Luna da una vuelta totalmente en 27.3 días. ¿Qué es eso? O sea, tarda en dar una vuelta 27.3 días. ¿Quién me responde qué es eso en el movimiento circular? La rotación de la Tierra. ¿Alguien me responde? Los jóvenes. No me dice nadie. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Sí, Mira, profesor. la Luna gira alrededor de la Tierra, efectuando una revolución en 27.3 días, o sea, una vuelta en 27.3 días. Eso quiere decir que el tiempo que tarda en dar una vuelta es 27.3 días. O sea, eso es el periodo, señores, el tiempo que se tarda en dar una vuelta. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Suponiendo que la órbita es circular y tiene un radio de 385.000 kilómetros. A, la velocidad tangencial. B, la aceleración centrípeta de la Luna hacia la Tierra. La velocidad tangencial o lineal está dada por la siguiente ecuación. Es igual a la velocidad angular por el radio. Tenemos el radio que es 385.000 kilómetros. Ustedes saben que no trabajamos con kilómetros, ni centímetros, ni milímetros. Tenemos que trabajar con metros. Entonces, ¿qué pasa? 385.000 kilómetros son 385 millones de metros. O sea, mírenlo ahí. 385 millones de metros. Eso es. Entonces, notación científica, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 3.85 por 10 a la 8. Eso y esto es lo mismo, 385.000. Ya tengo el radio. La velocidad angular la podemos obtener de velocidad angular es igual a 2pi por radio partido periodo. El periodo está expresado en días. Nosotros trabajamos por la distancia en metros, la masa en kilogramos, que no hemos trabajado con masa, y el tiempo en segundos. Por lo que debemos llevarlo a segundos. Entonces, sabemos que una hora tiene, un minuto tiene 60. Una hora tiene 60 minutos. Entonces, si cada minuto tiene 60 segundos, cada hora va a tener 3.600 segundos. Entonces, 3.600 segundos que tiene una hora. Nosotros podemos, como nosotros sabemos que una hora tiene 3.600 segundos, nosotros podemos saber los segundos que tiene un día. Si yo sé que una hora tiene 3.600 segundos, si una hora tiene 3.600 segundos, ¿cómo yo puedo obtener la cantidad de segundos que tiene un día? ¿Qué me dice? Multiplicándolo por 24. Exactamente. Entonces, al multiplicarlo por 24, sabemos, nos da 1.400. O sea, cada día tiene 86.400 segundos. Entonces, 27.3 días va a tener la siguiente cantidad de segundos. 27.3 días, como cada día tiene 86.400 segundos, 27.3 días va a tener
27.3 por 86.400 segundos. Ese es cuando yo multiplique eso, yo voy a tener los segundos que tienen 27.3 días. ¿Se entiende? Sí. No. No. Sí, profesor. Miren, un minuto tiene 60 segundos. Una hora, como cada hora tiene 60 minutos, la cantidad de minutos que va a tener una hora va a ser 60 segundos por los 60 minutos. 60 segundos por 60 minutos. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Me va a dar 3.600. O sea, cada hora va a tener 3.600 segundos. Entonces, si cada hora tiene 3.600 segundos, un día que tiene 24 horas va a ser igual a 24 horas por los 3.600 segundos que tiene cada hora. ¿Se entiende eso? 2.358.720. Vamos a ver, eso es, yo te estoy hablando de los segundos que tiene un día. Una hora tiene 3.600 segundos. Al yo multiplicar esos 3.600 segundos que tiene cada hora por 24, me va a dar los segundos que tiene ese día. ¿Se entiende? Entonces, eso me va a dar 86.400 segundos. O sea, cada día va a tener 86.400 segundos. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, como un día tiene 86.400 segundos, 27.3 días va a tener 27.3 días por 86.400 segundos que tiene cada día. 2.358.720 segundos. Ok, 2.357.728. Exacto. Y redondeándolo y llevando a notación científica, me dice que el tiempo que va a tardar en dar una vuelta en segundos es 2.359.000 segundos, que es lo mismo que 2.359 por día a la 6, llevándolo a notación científica. Entonces, como yo sé que la velocidad lineal es igual a 2 pi por radio partido periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar la luna una vuelta alrededor de la Tierra, va a ser igual a 2 pi por radio, que aquí lo dice, 385.000 kilómetros. 2 pi por radio, mírenlo aquí en notación científica. Lo llevan a metros, no podemos llevarlo a kilómetros. 2 pi por 3.85 por 10 a la 8, entre el tiempo que se tarda en dar esa revolución, que lo calculamos, o sea, el tiempo que da en segundos de dar la vuelta a la Tierra, me va a dar una velocidad igual a 1.024 metros sobre segundo. Bien. Entonces, ya yo tengo la velocidad lineal. Que son 1.024 metros sobre segundo. Entonces, la aceleración centrípeta de la Luna hacia la Tierra va a ser igual a velocidad, la aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado partido radio. Ustedes saben que la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo, 1.024 metros sobre segundo al cuadrado, entre el radio, que vimos que es 3.85 por 10 a la 8, eso me va a dar que la aceleración centrípeta es 0.00272 metros sobre segundo. Entonces, llevando la notación científica 1, 2 y 3, 2.72 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Bien, jóvenes. Bien. Eso es en cuanto a los ejercicios. Bueno que le den un repaso detenidamente. Bien. Entonces, podemos... Pero, ¿cómo saber qué fórmulas usar? Porque eso es la velocidad lineal. Eso es el movimiento circular uniforme, lo de la Luna. ¿Entiendes? Pero
Por ejemplo, en el último, en el cuestionario que usted puso de problemas. Mírenlo aquí, miren. Esta es una ecuación. Movimiento circular, miren. Aquí está en el material. Y los otros ejercicios son de ese mismo tema. Lo que usted de puso. la unidad 2. La unidad 2, pueden comenzar a hacerlo. Bien. Maestro, ¿cuándo es el tiempo límite de la práctica de la unidad 2? De la práctica de la unidad 2, no este lunes, el siguiente de allá. Ok, gracias. Profesor, pero Entonces, vamos a ver. aquí no se aplica. Disculpe, en lo último que usted explicó, no se aplica en que si usted corrió los ceros hacia la derecha, es negativo. ¿Cómo? Repítame la pregunta. Usted, para poner el resultado en notación científica, corrió los ceros hacia la derecha, o sea, estaba 0.00 y 2 la respuesta. O sea, se corrió hacia la derecha, no es negativo. Déjame ver. Eso es la velocidad lineal. Eso es el movimiento circular uniforme, lo de la luna. ¿Entiendes? Pero, Déjame ver. por ejemplo, en el último, No, en el- lo último. Déjame ver algo. En la luna. El problema de la vuelta a la luna, ¿se refiere a usted? Sí. Ajá, dígame la pregunta. Ajá, en la aceleración centípetra. Ajá. Se corrió hacia la derecha. Sí, claro, porque me dio 0.0027, 272. Entonces, lógicamente, tengo que correr el punto hacia la derecha. 1, 2 y 3 espacios. O sea, tengo que dejar, el punto se para cuando tengo un dígito, o sea, el 2. No puedo correrlo hasta el 27 porque ya son 2 dígitos. El punto tiene que separar un solo dígito. Entonces, si corro el punto hacia la derecha, la potencia es negativa y el número de la potencia es igual al número de espacios desplazados. 1, 2, 3. Como lo corrí hacia la derecha, es negativo. ¿Se entendió? Sí, ya. Preguntas, jóvenes. Preguntas. ¿No tienen preguntas? Ya. Miren, jóvenes, estos ejercicios están disponibles hasta no este lunes, sino el siguiente. Bien, deben hacerlo, no hay que entregarlos, simplemente deben hacerlo para entenderlo porque por ahí viene un examen. Después de la próxima clase viene el examen. Profesor, Adelante. ¿Vamos a hacer en la plataforma directamente o en el libro? No. Ustedes tienen que hacerlo. Ustedes no, si no me lo tienen que entregar, no tienen que entregar nada de la plataforma ni nada. Ustedes lo hacen con una mascota. profesor, En un papel, lo que ustedes consideren. Pero Ok, para vamos a hacer como apoyo para nosotros. usted. ¿Sí? profesor, Dígame. donde yo estoy confundido, profesor, es en el río. Cuando el bote traslada a 7 sobre segundo y a 4, y yo desde abajo lo veo a 7. O sea, se traslada a 3 y a 4. Y yo lo veo a 7, que estoy en tierra. Pero hay un pequeñito que estuve mirando, que hay un 800, me parece tiempo, 800-7.
como que usted no me le dio. Es como slash algo. dividido por 7. Vamos a ver Correcto. vamos a ver ese ejercicio, Pérez. Mira, Es que tú tienes el ejercicio a mano, ¿no? Vamos a ver. no, pero yo tengo la visualización todavía que me dice, entonces lo voy a dividir y me va a dar No. 114.3 segundos. No, vamos a ver. Un río fluye hacia el este con velocidad de 3 metros sobre segundo. Correcto. Un bote se dirige hacia el este, o sea, en la misma dirección, con velocidad relativa con relación al agua a 4 metros sobre segundo. O sea, él tiene 4 metros sobre segundo con relación al agua. O sea, es lo mismo que usted vaya en una guagua a 3 metros sobre segundo y usted sobre la guagua en el mismo sentido que la guagua vaya a 4 metros sobre segundo. Si usted sobre la guagua en la misma dirección de la guagua va a 4 metros sobre segundo y la guagua va a 3 metros sobre segundo, ¿a cuánto usted va? 7. Exactamente. Ese es el primer tramo. Divídalo en su. Sí, entonces míralo ahí. Tiempo 7. es a 800. Exacto. Entonces dice, calcular la velocidad del bote respecto a la tierra cuando el bote se dirige hacia el este, río abajo, y cuando se dirige al oeste, río arriba. Ok. Entonces, ¿qué sucede? La velocidad con relación al río, o sea, imagínese la guagua va a 3, usted va a 4. Si usted va en el mismo sentido de la guagua, usted va a 7. Entonces, ¿se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te preguntan, la velocidad va a ser 7. O sea, cuando va hacia el este, en la misma dirección del río, si usted va sobre el río, usted va a 4, más los 3 que va el río, son 7. Ahora, si usted va en dirección oeste, o sea, usted va sobre la guagua y usted va en sentido contrario a 4 metros sobre segundo, ¿a qué velocidad usted va realmente? O sea, la guagua va a 3 y usted va para atrás de la guagua a 4. ¿Cuánto va? A 7, profesor. No. Usted está sobre la guagua y va a 3 metros sobre segundo. La guagua va en dirección este. Y usted va en sentido contrario a la guagua a 4 metros sobre segundo. A 4 sobre segundo. Sí, pero lo que yo le quiero explicar en la solución, aquí en el tiempo, es no, igual. Ahí puede haber, yo creo que puede hay algo de, eso es un error, en la solución. Eso, me quedé con eso cuando usted iba allá muy retirado, pero le voy a preguntar cuando te haga una pausa. Exacto, eso, hay tormento ahí. Sí, Mire, sí. Usted lo que tiene que, hay tormento, es un error, y es verdad que es bueno, usted está atendiendo y se ha dado cuenta. Me dejó como Antonio Río confundido ahí en ese 800 tiempo. Confundido. Usted nada más para vivir confundido, nada más necesita juntarse con mujeres malas. Entonces con mujeres buenas. Ok, entonces. Ok, gracias, profesor. Excúseme la chavala. Maestro, buenas noches. Bueno. Para preguntarle que podría repetir nuevamente lo que usted dijo de los ejercicios que están en la plataforma. Bueno. Había mucha turbulencia cuando... En la unidad 2 hay los ejercicios de cinemática. No tienen que entregarlo. Okay. Si no tienen que entregarlo, es que usted tiene que hacerlo. Si para usted aprender, porque si no, en el no va a pasar. Si usted lo hace en una mascota, bien. Si lo hace en hoja suelta, que usted la pueda revisar, está bien. Como usted quiera, porque usted no me va a entregar eso. Ok. Exacto. Es lo que y de los libros que tenemos, por lo menos yo los tengo los dos. ¿Cómo nos manejamos con eso? Tampoco hay yo no le he asignado nada de los libros, olvídese de eso. Ok. Perfecto. Ok. Gracias, entonces, de nada. Vamos a ver una cosa. Ok. Miren. El río va, escúcheme la expresión, el río va a 3 metros sobre segundo. Entonces, sobre el río va el bote, o sea, que es como una guagua que vaya a 4 metros sobre segundo. Si usted sobre algo que va a 3 metros sobre segundo, sobre eso usted va entonces a 4 metros sobre segundo, en el mismo sentido
usted va a ir a 7. Entonces, ¿qué es lo que dice el ejercicio? Vamos a ver. El ejercicio, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Quién me lee el ejercicio? ¿Quién me dice el ejercicio? Hello. Jóvenes, ¿no están ahí? Sí, estamos aquí, profesor. Estamos aquí. Exacto. Pero no tengo disponible el ejercicio. Profesor, Ok, no tengo ¿qué es lo que me dice? ¿Quién me lee el ejercicio? ¿Me lo pueden leer alguien? No lo saben. Ok, entonces, él después de eso, si usted sabe que va a 7, déjeme ver una cosa. Si usted sabe que va a 7, ok, usted sabe que va a 7, así que dice el ejercicio. Exacto. Me dice, el río fluye hacia el este con una velocidad de 3 y el bote se dirige hacia el este en la misma dirección a 4 metros. Como vimos, ustedes están viendo la flechita que yo le puse. ¿O están viendo otra cosa? Sí, profesor, se está viendo. No, porque tengo una confusión. Entonces, calcular la velocidad del bote respecto a la Tierra cuando el bote se dirige hacia el este, río abajo, o cuando se dirige hacia el oeste. Entonces, vamos a ver esto. Ok, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Esa es la velocidad cuando usted va a 4 sobre el río. Es como si usted tuviera una guagua que va a 3. Si usted va sobre la guagua en el mismo sentido que la guagua va a 4, entonces la velocidad real suya va a ser 7. Ahora, tenemos la situación en que el río va a 3 y usted sobre el río va en sentido opuesto a 4. Entonces, ¿cuál es la velocidad? 3 menos 4, o sea, la velocidad real va a ser menos 1. ¿Usted entiende? Si el río va para allá en esta dirección y usted va sobre el río a 4, va a ser menos 1 la velocidad. O sea, ¿se entiende eso? Si usted va a subir una guagua que va a 3, usted va para atrás de la guagua a 4, la velocidad suya real va a ser menos 1. Menos 1. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver la otra pregunta. ¿Qué dice? La otra pregunta me dice, de eso, calcular el tiempo que tarda el bote en desplazarse 100 metros hasta el punto B y regresar de nuevo al punto de partida O. Simplemente aquí lo que va es esto. Si el bote, si el río va a 3, el bote va a 4. Yo tengo que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuál fue la pregunta que me hizo? La pregunta que me hizo fue, hablo nuevamente. Exacto. Calcular el tiempo que tarda el bote en desplazarse 100 metros hasta el punto P y regresar de nuevo al punto de partida O. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, simplemente el tiempo que tarda en el primer trayecto, el
bote va en la misma dirección que el río y va a los 7 kilómetros por hora. Entonces, me dice qué tiempo tarda en recorrer, 100 metros, tarda en recorrer 100 metros, va a 7 kilómetros, a 7 metros sobre segundo, y qué tiempo tarda en recorrer esos 100 metros. El tiempo va a ser igual a, despejándolo, distancia, ustedes ven el tiempo está dividiendo y la velocidad, tengo que dejar el tiempo solo, el tiempo pasa multiplicando y la va dividiendo, entonces el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Entonces, la distancia, eso es el primer tramo en el que el bote va en el mismo sentido que el río. Entonces, la distancia son 100 metros sobre velocidad. Son 7 metros. ¿Quién me dice? 100 entre 7, ¿cuánto da? 14.28. 14.28. Déjenme ver una cosa aquí. Entonces, después, regresar al punto de partida. Oh. Ok, entonces, ¿qué pasa? El tiempo que tarda en recorrer esos 100 metros, cuando va a favor, cuando van a favor a 7, es 14.28. Entonces, después, vamos a ver qué dice aquí. Ahí mismo, cuando completa los 100 metros, el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Eso es regresando. 100 metros. 100 metros. Entre la velocidad en que regresa. ¿A qué velocidad vimos que regresaba? A 1 kilómetro por hora, porque iba en contra. El río iba a 4 y iba a 3 y él iba en contrario a 7. O sea, la situación cuando él regresa es esta. El río va a 3 y él regresa a 4, como vimos ahorita. Entonces, la velocidad va a ser -1 en esta dirección. Entonces, si la distancia son 100 metros y él va a 1 kilómetro por hora, metros sobre segundo, perdón, va a ser 100. El tiempo va a ser 100 segundos. El que va a tardar en regresar, porque él, si el río va a 3, es como si la guagua fuera a 3 y él sobre la guagua vaya en sentido contrario a 4, la velocidad real de él va a ser -1, o sea, va a ser 1 en dirección contraria al eje X, en la dirección negativa del eje X. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo total? El tiempo total va a ser igual a el tiempo 1, el tiempo 2, entonces el tiempo total va a ser el tiempo total, o sea, tiempo 1 más el tiempo 2. El tiempo cuando iba en la misma dirección del río, que tardó en a recorrer los 100 metros, y el tiempo que tardó en recorrer los 100 metros cuando iba en dirección contraria al río. Entonces, el tiempo va a ser 14.28, que es el tiempo inicial, más
100. 114, 128. Eso va a ser igual a ¿cuánto? 114.28. 28. ¿Se entendió? No. Sí, profesor. Sí. Yo entendí, profesor. Sí. 14 puntos. Eso es, por eso es. ¿Se entendió? Sí. No, Sí, sí. no. Sí, Adelante, alguien me está hablando. usted ve, profesor, que desapareció. Se oye cortado. Desaparece el 800, tiempo 800 y desaparece. No, lo que pasa es que ellos hicieron algo muy directo ahí. No sé qué fue lo que hicieron. Ahí es un error. Eso no me gustó la solución. No me percaté y no lo corregí. Sí, pero que usted tiene guiones que tenemos que estar vigilantes, pendientes. No, yo me di cuenta que usted está vigilante y pendiente. Eso está bien. Sí. Eso está muy bien. Ellos hicieron algo directo ahí. Sí, sí. Y en el otro, en los primeros ejemplos, también hubo errores. Pasa que yo no tenía algo en la mano para calcularlo. Puede ser que haya algunos, no todos, quizá algunos, pero no todos. Pero es bueno ir estudiando el material y analizando. Eso es muy posible lo que usted dice. Es que somos abogados, profesor. Eso está muy bien. Se necesitan así personas que cuestionen las cosas. Observadores de los mal hechos. Eso se necesita porque esta sociedad está muy compuesta últimamente. Esto está podrido. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profesor. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, ya ustedes saben, nos vemos la próxima semana. Esto es lo que hay hasta el momento. Cuídense mucho, vayan por la sombrita. ¿Qué le digo? Bueno, profe, ya te sabes. Bueno, profesor, yo voy para la cama porque estoy. Seguro cogiste una pera en el trabajo. A las 7 de la mañana. Cogiendo clases. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pase muy buenas noches, joven. Bye, profesor.